Hola, saludándolos mis estimados oyentes. Bienvenidos a su canal Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia y en nuestro canal Médicos de Dios por YouTube. Si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Debemos seguir proclamando las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. ¿Cuántos han querido alguna vez sufrir una transformación positiva en sus vidas? Una verdadera transformación, no solo física, sino interior, una transformación espiritual. Muchas veces nos miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos o simplemente actuamos de cierta forma y no estamos conformes en lo que nos hemos convertido. A lo mejor en impulsivos, llenos de ira, rencor, con enojo, con falta de dominio propio, con miedos, dudas, resentimiento y hemos intentado cambiar y no pasa nada. Seguimos siendo iguales o peor. ¿Te identificas? Hoy estaremos hablando de cómo podemos ser transformados por Dios en medio de un proceso, llámese prueba, situación complicada o como quieras llamarlo. Y sí, porque para que ocurra una verdadera transformación va a existir sí o sí un proceso por el cual debemos pasar, mi estimado oyente. Por lo tanto, es importante que sepas que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida entra en un proceso y a medida que avanzamos, somos transformados, vamos madurando en Cristo. Imaginen que somos barro, un pedazo de barro sin forma, y Dios es el alfarero, que toma en sus manos ese barro, lo pone en la rueda y le va dando la forma deseada acorde al propósito que tenga con ese pedazo de barro. Vayamos a Jeremías 18:6 y dice así: declara el Señor, he aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Dios está hablando a su pueblo para mostrarles que ellos son como el barro en manos del alfarero, es decir, una materia prima maleable y transformable según su voluntad. En este contexto, Jeremías 18:6 es una clara afirmación divina que reafirma el gran poder y autoridad que Dios tiene sobre su pueblo y el llamado que les hace a arrepentirse y dejar atrás su pecado para ser transformados y moldeados como vasijas nuevas y útiles. De aquí se deriva la siguiente conclusión: ser transformados duele, en ocasiones incomoda, y eso es lo que menos queremos como seres humanos creyentes de que todo lo merecemos y cuán alejados de la realidad estamos. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hoy le pedimos al hermoso Espíritu Santo que ministre en nuestros corazones, que nos haga entender correctamente la palabra de Dios, que no sean nuestros pensamientos ni nuestras ideas y que sea su valiosa ministración en nuestras vidas. En medio de la prueba tenemos dos caminos objetivos: ser cobardes, apartarnos del propósito que tiene Dios para nuestras vidas y sumergirnos en las tinieblas. Este camino no es viable para nosotros los hijos de Dios, porque el perfecto amor del Señor echa fuera el temor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Por lo tanto, no podemos caer en la trampa del enemigo. Debemos escoger la única y mejor opción que tenemos y es, en medio de la prueba, confiar en Dios. Claro, la prueba es un momento difícil donde nos puede invadir dudas, temores, donde hay un quebrantamiento espiritual, pero si permanecemos en Cristo, anclados a Él, lograremos ser transformados en el proceso. Podrán movernos, zarandearnos, pero nuestra ancla es más fuerte que los vientos contrarios. Nuestra ancla es Jesús. Para hablar de procesos, pruebas, hay que vivirla. No podemos dar testimonio de la gloria de Dios en medio de una prueba si nunca hemos vivido una, ¿no crees? Vayamos a la palabra de Dios y en esta ocasión mencionaremos dos personajes que pasaron pruebas complejas, pero salieron victoriosos gracias a Dios. Fueron transformados sus corazones. El primer caso,
fue José, hijo de Jacob, de Israel. Pasó de ser un soñador al hombre de confianza del faraón de Egipto. Si no conoces la historia, te invito a leerla en el libro de Génesis, capítulos del 37 al 50. Vale la pena meditarla para que ministre en nuestras vidas. Por envidia, los hermanos de José lo venden como esclavo a unos mercaderes madianitas. Y así llega a Egipto como extranjero, traicionado por sus propios hermanos. Pero nunca dejó de confiar en Dios. Aún en el quebranto, su esperanza estaba puesta en su padre. Pasó penurias, encarcelamiento, dificultades, pero siguió confiando en Dios. Y un día salió de la prueba. Ayudó a su pueblo y este era el propósito que Dios tenía para su vida. Y José fue transformado, renovado desde su sufrimiento. Te preguntarás tú, mi estimado oyente, ¿qué hizo este hombre para salir del proceso victorioso? Fue fiel, confió en Dios en todo momento y se dejó transformar. El otro hombre de quien quiero hablarle fue Pablo, que pasó de perseguidor a predicador de Cristo. Sí, lo escuchaste bien. Este hombre llamado Saulo era un conocedor de la ley de Dios, pero poco conocía de Jesús. Más bien era un perseguidor de los seguidores de Jesús. Podemos decir que tenía una ceguera espiritual, pero un día tuvo un encuentro con Cristo. Vayamos a Hechos 9 del verso 3 al 9 y leo textual. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como el de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo, pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. Luego, el mismo capítulo nos narra cómo Saulo, recupera la vista a través de un enviado de Dios llamado Ananías, y fue como Pablo decide entregar su vida completa a predicar de Jesús, vivir por él y morir por su causa. Somos procesados y transformados a imagen de Cristo. Dice 2 de Corintios 3:18 así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Dejemos de temerle a las pruebas, más bien estemos siempre preparados con la lámpara encendida en nuestras vidas. Oremos sin cesar, meditemos en la palabra de día y de noche y estemos atentos a la voz del Espíritu Santo. La vida en Cristo es una prueba constante, un examen que debemos pasar con resultados que nosotros podemos elegir. Como número 1, transformados para escalar al siguiente nivel con Dios, o número 2, rendidos ante la prueba, derrotados y fracasados. Nosotros escogemos de la forma en que queremos estar. Yo elijo ser transformada porque reconozco que soy débil, que soy pecadora y que necesito de mi Padre Celestial. No puedo con mis propias fuerzas que apenas alcanzan para iniciar la carrera. Hoy elijo mantenerme firme en el día malo. Dice Romanos 5 del verso 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo no quiero ser transformada por la vida, yo quiero ser transformada y moldeada por Dios. ¿Cuántos hemos oído esta frase? La vida se encarga de transformar, y yo le agregaría, sí, la vida en Cristo transforma, nos restaura, nos hace mejores seres humanos. Así que no desmayemos en la prueba. Dios nos sostiene y nos sostendrá siempre, porque en Él somos más que vencedores. Hoy soy amada, perdonada, transformada, restaurada, rescatada en el nombre de Jesús. Bendiciones, mis estimados oyentes.